Dios les bendiga a todos, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Esta vez, continuando con el tema de la oración, una de las prácticas, algunos llaman disciplinas de la vida cristiana, y aquí con nuestros compañeros, el hermano Franklin Rivera, pastor de la Iglesia del Señor aquí en una de las congregaciones en la gran ciudad de Nueva York, el hermano Freyo Tálvaro, también pastor aquí en Boston, en el estado de Massachusetts, y el hermano Thomas Harrison, también pastor en Aurora, Colorado. Hoy está ausente el hermano William Díaz, misionero en Aruba, por cuestiones ajenas a su voluntad. Ya estará de nuevo con nosotros. Queremos entonces compartir con ustedes un poquito más acerca de este tema de la oración, que también genera ciertas inquietudes en algunos. Varios han opinado, el tema les ha parecido pues importante, porque todos oramos, todos practicamos esta disciplina, digámoslo, de una o de otra manera. Y yo quisiera como recordar algunas cosas que le dijeron la vez pasada y de allí plantear el tema aquí a mis compañeros y estar entre todos conversando acerca de lo que dice la palabra de Dios al respecto de la oración. Básicamente habíamos dicho que orar es conversar, es comunicarnos. La comunicación es un diálogo, no solamente un monólogo. Comunicarnos con Dios y comunicarnos intencionalmente, ¿no? Teniendo en mente una conversación, que no deberíamos eh, usar solo palabras que se repiten siempre las mismas, ni tampoco rebuscar palabras como para impresionar a quién. Eh, ya más adelante estaremos mirando algunos ejemplos en la palabra de Dios también de estos casos. Y hablamos de la oración que cada uno hace, la oración personal, la oración individual y también la oración congregacional, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo para rendirle culto y oramos y alzamos la voz, en fin, nuestras manos también, algunas posturas que tenemos. De todo eso conversamos un poquito la vez pasada y ya iremos poco a poco ahondando en estos temas. Lo importante es pues mantener una relación fresca, un diálogo con el Señor. Aquí no importan tanto las palabras, sino pues nuestra comunicación con el Señor. Hablábamos de las oraciones que son fabricadas, que reparten por allí en cadenas, como para que usted las repita o las ponga detrás de la puerta o las cargue en la Biblia. Uh, Eso realmente no tiene mucho, mucha base bíblica para hacerlo así. Eh, Quizás no mencionamos esto, pero algunos acostumbran a orar a toda velocidad, oh gloria, 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 oh, aleluya, aleluya. No se trata de eso tampoco, sino de coordinar nuestros pensamientos con lo que estamos haciendo. Hablamos de las prácticas que algunos usan en la madrugada, en la noche. Debemos realmente llevar una vida de oración, de comunicación con Dios. Hay un videíto por allí que circula, eh, que un niño se le acerca al padre, oh amantísimo padre, y comienza a pedirle para un helado, pero con palabras rebuscadas, tú qué eres, no sé qué cosa y tal. Y entonces el papá le dice, pero ¿por qué no me pide para el helado así nada más? Digo, pues como usted ora así, yo pensé que era que tocaba pedir así. Y ya que hablamos de las peticiones, entonces vamos a mirar aquí algunos pasajes y ya nos metemos en el tema de hoy que queremos presentarles a ustedes. Aquí tengo un versículo, mis amados hermanos, para mostrarles. Dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Generalmente uno escucha mucho a personas citando la última parte, ¿no? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, pida, hágale, hermano. Dios es el Todopoderoso, Él responde. Eso sí, pida. Alguien me decía alguna vez,
Pida detalladamente cómo quiere la bicicleta, de qué color la quiere, de qué marca la quiere. Pídala, hermano, pida. Bueno, entonces vamos a meternos en este tema de las peticiones. ¿Realmente es un cheque en blanco? Un cheque en blanco para pedir todo lo que queramos y aprovechemos. Y la otra cara de la moneda, porque algunos llevan años pidiendo y todavía no reciben la respuesta. Dicen ellos, ¿qué? ¿Será que Dios no me oye? Eso de la oración como que no es tan cierto, que hay poder en la oración, en fin. Entonces ahí está el tema planteado, compañeros. Bienvenidos. Vamos a darle la oportunidad entonces a Tomás, que la vez pasada no estuvo, también por razones ajenas a su voluntad, pero aquí está. Tomás, bienvenido. Sí, cordial saludo para todos en el nombre del Señor. Me alegra verles arrancando todavía, ¿no? Esta nueva temporada de nuestro programa. Me parece que es un tema muy importante y creo que la oración es una bendición. Es una bendición que Dios le ha entregado al ser humano de poder comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y el pasaje que estamos tratando hoy es muy revelador porque nos enseña allí en este capítulo de Juan, nos enseña que sí, podemos pedir todo lo que queramos a Dios con la conciencia de que Él lo puede todo, puede hacer cosas imposibles que se nos escapan de las manos. Pero me llama la atención el contexto, ¿no?, del pasaje. Uh-huh. El capítulo 15 de Juan está hablando de mantener esa unión vital, esa unión espiritual con Cristo. Y el Señor Jesús está valiéndose de algo de la naturaleza. Él dice que él es la vid, Él es el tronco, ¿no? Y nosotros los creyentes, las ramas. Y dice que si permanecemos en Él, recibiendo de su presencia, de su palabra, de su gracia, pues a su tiempo empezaremos a dar frutos agradables a Dios. Pues más o menos es lo que quiere decir este capítulo, ¿no? Entonces, cuando dice el Señor Jesús que pidamos todo lo que queramos y Dios nos responderá, eso está hablando de oraciones condicionadas. Uh-huh. O sea, no es algo incondicional. Entonces, Dios espera que primero cada uno de nosotros estemos en un estado espiritual. Entonces, una vez tengamos ese estado espiritual, ya, entonces podemos pedir a nuestro Dios. Me llama la atención eso. No podemos acudir a Dios a pedir lo que quiera, porque primero debemos verificar si lo que estamos pidiéndole a Dios en oración va de acuerdo ya a los deseos del corazón de Dios. Algo parecido le dijo Dios al primer rey de Israel, Saúl. Él le dijo que una vez el Espíritu de Dios llenara el corazón, la mente de Saúl, dice que, bueno, que actuara ya como le viniera a su corazón, que Dios le iba a respaldar. Entonces es muy importante que estemos conectados al corazón de Dios, que nos identifiquemos con lo que quiere Dios,
¿ya? Y eso solamente se logra estando unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, pediremos conforme a lo que Dios quiere ya para nuestras vidas. Amén. Tengo acá otro versículo, si les parece lo voy a mostrar, que confirma pues lo que dice Tomás. A ver, vamos a ver cómo lo coloco. Un momentico. Ahí está. Primera de Juan, capítulo número 5 y versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que ahí está planteado, pues. Claro, y es que es lo que enseña la palabra de Dios es que vamos a conocer la voluntad de Dios si disfrutamos de una relación viva con el Señor. Por eso dice, un saludo para todos, Franklin, Adonai, Thomas, y a todos los que están allí conectados a nuestro programa. Por eso es que dice que si ustedes permanecen en mí, ahí en Juan 15, y mis palabras en ustedes, si su relación conmigo es estrecha, es cultivada, y mis palabras, dice el Señor, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Porque el que permanece en el Señor y tiene la palabra de Dios clara en su mente, no va a pedir cualquier cosa, va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso, la parte opuesta es lo que dice Santiago allá en Santiago 4:2, ¿no? Cuando dice, codiciáis y no tenéis, y comienza a hablar de ese conflicto que puede haber en una persona, y luego al final dice, lucháis, pero no no tenéis lo que deseáis. Así es que es, ¿no? Ahí está. Codiciáis, el verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Entonces lo que está diciendo es, bueno, ahí está ese creyente que busca, sí, que persigue sus asuntos de manera egoísta, de manera pensando solamente en su propio beneficio, y se le olvida lo más importante que es el reino, ¿no? El propósito de Dios para su vida, la razón por la cual fue creado, fue salvo, fue puesto en las manos de Dios. Entonces dice, ustedes al final no tienen lo que desean porque no lo piden, porque ustedes creen que lo pueden obtener por ustedes mismos. Y luego el verso 3 dice, y pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, si hay una manera inapropiada de uno pedir a Dios, y la característica de esa petición inapropiada es porque está enfocada en uno, de manera egoísta en uno, en sus propios anhelos, sueños, deleites o lo que sea, pero de manera muy egoísta. Y dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, la oración que es conforme a la voluntad de Dios es aquella que busca el propósito de Dios cumplido en la vida de uno, que como dice en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ese fruto son los resultados de una vida unida al Señor, fruto que le da la gloria a Dios. Y cuando hablamos de darle gloria a Dios, estamos hablando de que Dios se sienta contento con uno, que Dios, que hagamos a Dios famoso porque nos prestamos para que Él lleve a cabo sus propósitos a través de nosotros y funcionamos como se supone que debemos funcionar. Entonces Dios se siente muy contento con nosotros y Él recibe gloria. Entonces, Dios es glorificado cuando nosotros llevamos fruto
para Él, para su reino. Eso también concuerda con Mateo 6, donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que necesitamos para cada día, Dios nos lo va a otorgar. Entonces yo tengo mucho en mente esto. Todos fuimos creados con un propósito claro en la mente de Dios. Somos encaminados en ese propósito cuando venimos al Señor y el Espíritu de Dios nos llena y comenzamos a caminar en ese propósito. Y para cumplir el propósito de Dios, todo está listo en el camino. Todo lo que necesitamos ha sido ya otorgado. Lo que debemos es pedir al Señor que el Señor nos ayude a completar la razón por la cual Él nos ha salvado, nos ha llamado a su reino. Amén. Bien, hermano Franklin, ¿algo más? No le escuchamos, hermano Franklin. Tiene el micrófono apagado. Bien, un saludo para todos. Me parece que lo que han dicho mis compañeros es completo. Ok, entonces le voy a plantear otro versículo, mi hermano. Aquí tengo otro texto. Algunos usan esta otra frase de Mateo capítulo 18, hablando pues del mismo de pedir, ¿no? Ya sabemos que estos de Juan hablan de que es una promesa condicional, no es así como algunos piensan que un cheque en blanco, pues. Aquí está, Mateo 18 y 19. Dice el versículo en sí: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, una vez más, este verso así solito, subrayado, lo pegan algunos, lo mandan, Entonces, hermano, hagámosle. Pongámonos de acuerdo usted y yo, hermano, que Dios, aquí tenemos, Él nos va a dar lo que estamos pidiendo. Entonces, vamos a hablar un poquito, a ver, hermano, de este pasaje y analizar, como decía Tomás, también el contexto dentro del cual está diciendo y que está otra vez hablando de la oración y de un cheque en blanco para que lo usemos cuando querramos. Bueno, yo creo que uno de los pasajes bíblicos más mal interpretados y aplicados es este de Mateo 18, 19. verso 9 y el verso 20, porque el verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que nosotros cometemos un grave error cuando espiritualizamos todo y cuando todo lo llevamos al plano del culto congregacional, al plano de ese momento. Y entonces ajustamos el texto y lo encajamos dentro de ese ambiente. Y lo otro es que no tenemos en cuenta lo que viene diciendo el texto bíblico, lo que se llama el contexto, ni siquiera el contexto cercano. Y por eso es que encontramos, yo en algún tiempo usé ese verso para empezar un culto. Y hoy en día todavía hay personas que cuando dirigen un culto mencionan y recitan con toda la convicción que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando leemos la palabra congregados, entonces pensamos que es en un devocional, en un culto listos para cantar, para alabar a Dios. Pero al igual que sucede en Juan 15, que era el ejemplo anterior, debemos tener en cuenta de qué viene hablando y en estos versos el Señor está hablando de las situaciones que se presentan entre los hermanos donde hay discordias, donde hay ofensas. El verso 15 dice, por tanto, claro, antes, por ejemplo, estaba hablando que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, y pone el ejemplo del hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una, hay que ir a buscarla
Entonces, está hablando es del cuidado que debemos tener debido al valor que tenemos individualmente delante del Señor. Por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y esta es otra aplicación, en mi opinión, mal utilizada, porque cuando dice dilo a la iglesia no es publicarlo a la congregación. Algunos pastores erróneamente, cuando alguien comete un pecado, entonces lo publican a la iglesia. Las cosas se publican y Pablo nos dice la metodología y los pasos, pero aquí cuando dice dilo a la iglesia, sucede como cuando Santiago dijo, llamen a los ancianos de la iglesia. Entonces está hablando es de los líderes, dilo a los líderes, dile al responsable. Si no oyere al líder, tenle por gentil y publicano, es decir, pues entiende que no quiere tener comunión contigo. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en el cielo será, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de una comunión entre los hermanos. Y ahí viene el verso 19 que Adonai menciona. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran. La confusión viene cuando leemos cualquiera cosa y generalizamos. Si 2 de vosotros que han tenido una discusión, que se reunieron para aclarar, para restaurar la comunión, y entonces se ponen de acuerdo, repito, restauran la comunión, entonces cualquiera cosa que piden, pero cualquiera cosa que es de acuerdo a eso, cualquiera cosa que tiene que ver con la restauración de la comunión, le será hecho por mi Padre, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi comunión, en mi espíritu, para estar en paz. Entonces, en Juan 15 habla de que todo lo que pidieres, y hay otro término, sin mí nada podéis hacer. Yo veo muchos impíos que hacen grandes cosas y son ateos. Ese nada no se puede generalizar, sino que tiene que usarse de acuerdo al tema que se está hablando, y en Juan 15 se está hablando de los frutos, del fruto que se da por permanecer en el Señor, y ahí es donde viene el tema de la oración. Es muy importante leer el contexto, saber de qué se está hablando, y las palabras se utilizarán de acuerdo a ese tema. Ok. Bien, bueno, yo quiero aportar aquí algo más respecto a esto. Cuando se habla de la interpretación, sí es muy importante tener algunos principios, algunos, ¿qué se llama esos? Sí, principios como normas, ¿no? A la hora de interpretar un texto. Si usted va a tomar una frase, o si sea un versículo, y nada más lo cita así, pues hombre, la Biblia sirve para todo en estos casos. ¿Ah? O sea, un versículo dice una frase, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esas preguntas hermenéuticas que aprende uno cuando está mirando los principios hermenéuticos, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? O sea, todo eso ayuda muchísimo para interpretar, y es lo que estamos haciendo acá. Sin embargo, también yo quiero decirles, hermanos, que hay una interpretación inicial y hay un contexto, pero eso no quiere decir pues que no podamos aplicar un versículo, una frase, ¿verdad? Como en este caso que coloca el hermano Franklin, donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, pues ahí está el Señor. Pues claro, pues el Señor está en todas partes, Él es lo omnipresente. Así que donde estén cualquier hermano, así está, también uno solo, reunido, pues ahí está el Señor orando. Pero la frase se dijo inicialmente en este contexto de una reunión
como para remediar un conflicto que había, ¿no? También Franklin citaba ahora, o bueno, mencionó al apóstol Pablo en Corintios. Pablo tiene un poquito más de estos casos de disciplina porque ya es otra situación, ¿no? Y se nos sale un poquito de lo de la oración, pero en Corinto lo que pasaba era que algunos habían ido a demandar, creo, a las instancias judiciales y no tenían en cuenta ahí, creo que es también la autoridad de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene cierta autoridad. La otra vez una de las enseñanzas que nos daba el hermano John Frey hablaba de eso, de la autoridad que tiene la iglesia, tiene autoridad. Y a veces nosotros pasamos por alto eso. Entonces aquí cuando habla de que lo diga la iglesia, sí, no es publicarlo, vamos a decirle en el micrófono, hermanos, quiero decir que el hermano tal, sino acuda a quien tiene la autoridad. Bueno, muy bien. No sé si hay algo más para hablar acerca de esto, compañeros. Sí, el pasaje es un reto, ¿no? Que Dios le hace a sus hijos. Creo que cuando hay una dificultad entre dos creyentes, lo que quiere transmitir el pasaje es que eso no debe quedar así. Entonces debe haber una iniciativa de parte de nosotros en buscar la solución a ese conflicto interpersonal. Y es algo que humanamente hablando, pues casi no le gusta a las personas hacer, ¿no? Prefieren dejar las cosas así, pero no, el pasaje está diciendo que hay que solucionar esas diferencias. Y creo que el pasaje lo que quiere transmitir también cuando dice donde están dos o tres congregados, como nos explicaba nuestro hermano Franklin, para solucionar ese conflicto interpersonal, dice, ahí estoy yo, o sea, como queriendo decir que en un momento donde el Señor está pendiente, le gusta estar, es donde hay dos de sus hijos solucionando un problema. Entonces creo que eso debe darse dentro del pueblo de Dios más a menudo. Amén. Tengo acá otro versículo. No sé si alguien quiera opinar algo más acerca de este temita de Mateo, o presento el otro versículo que tengo es Santiago 1:6. Vamos a mirar bien el versículo aquí en su contexto. Santiago 1:6 dice, bueno, el 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Otra frase, ¿no? Hermanos, Él da a todos abundantemente y sin reproche. No, pida que Dios le da y le será dado. Pero el versículo 6 dice entonces que la cuestión es que algunos hermanos, es que usted no pide con fe, hermano, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, con este versículo quiero plantearles, les decía, la otra cara de la moneda, ¿no? Primero es que, aquí un cheque en blanco, pidamos lo que sea, que Dios nos lo va a dar. Y la otra es, hermano, ¿y por qué yo estoy pidiendo y no recibo? ¿Qué pasa, hermano? Que no. Entonces, ¿por qué? Y con honestidad sabemos que no pasa así. Ayer estábamos hablando en la iglesia de alguna necesidad que hay. Y bueno, Dios hizo un milagro de sanidad en un niño que tenía varios meses ya con diarrea, y los médicos no encontraban nada. El domingo estábamos orando por él y al siguiente día la mamá nos contaba, hermano, ya se arregló el problema, ya fue a la escuela, tenía varios meses de no ir a la escuela y perdiendo peso y todo. Se glorificó al Señor en esa necesidad. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y por qué, hermano, en la hermana fulana todavía tiene este problema? Tal? Entonces estábamos mirando eso. ¿Qué podemos nosotros decirle a estas personas que quizás también están pidiendo? Yo le estoy pidiendo, pero ¿cómo es que Dios le responde a la hermana su petición y a mí no? Entonces algunos dicen, hermana, es que tiene que pedir con fe. ¿Será que le falta fe a la hermana? ¿Será que hay otras alternativas o qué argumento, este programa es de apologética, qué razón podemos darle a alguien que está en ese conflicto interno, quizás también en una de nuestras congregaciones? Bueno,
Eso es como también cuando algunos hermanos testifican y dicen, hermanos, yo pasé por tal enfermedad o por tal problema, tal situación, y luego añaden esta frase, y Dios fue bueno conmigo porque me sanó. Ujú. Pero de repente hay alguien que dice por ahí, oh, pero acá mi mamá falleció, mi padre falleció del mismo problema y le pedimos a Dios y no nos respondió como queríamos, o sea que Dios no fue bueno con nosotros, pero sí fue bueno con el hermano. Entonces, son expresiones que nosotros debemos prestarle mucha atención porque el Perdón, hecho de que Dios, perdón. Se oía mucho eso, ¿sabe? En lo de la pandemia. No sé si ustedes estuvieron sí, en sus sí, congregaciones de testimonios así, pero hermano, gloria a Dios, a mí no me ha dado, a mí no, Dios sí cuida de mí. Y de los que nos dio, entonces Dios no cuida. sí. Entonces, por supuesto, uno debe tener mucho cuidado con esas expresiones porque Dios es bueno. Así diga no a una oración, así diga sí a una oración, Él sigue siendo bueno, Él es un Dios bondadoso. Y recuerden bien que el carácter de Dios no, no cambia de acuerdo a lo que Él responde en una oración, ¿no? Pues la Biblia dice que su plan es de bien y no de mal. La Biblia dice que Él hará mucho más de lo que pedimos o entendemos y Mm. que Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y que el Señor que empezó la buena obra la perfeccionará en nosotros. En otras palabras, desde que nos pusimos en las manos de Dios, todo tiene sentido en nuestra vida. Dios no está encartado con ningún suceso en nuestra vida, con ninguna noticia negativa o positiva. Dios está en control. Lo que nos corresponde a nosotros es confiar en el propósito de Dios. Hay veces nosotros anclamos la fe en un tipo de respuesta que quisiéramos de Dios. Entonces decimos, no, yo sé que Dios me va a sanar, Ujú. pero la verdad es esta, no sabemos si Dios quiere usar esa enfermedad para formar en uno algún aspecto del carácter, paciencia. Ese es el contexto de Santiago 2, de Santiago 1, perdón, que nos lo plantea Adonai. El contexto es, vamos a ser probados en nuestra fe. La prueba de nuestra fe, cuando tenemos que pasar por exámenes de nuestra fe. Entonces, el propósito que Dios tiene con esos exámenes, con esas pruebas, es producir paciencia, resistencia. Yo lo llamo musculatura espiritual, entereza de carácter. Entonces, Dios todo lo permite con un propósito y cuando vienen pruebas para nuestra fe, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, en su buen propósito, que Dios hace todo perfecto en su tiempo y Dios obra eh, para llevar a cabo sus planes. Y entonces recordemos bien que a Dios no le interesa tanto nuestra comodidad como nuestro carácter. Y si para Dios formar nuestro carácter nos tiene que incomodar, pues Dios lo va a hacer porque Dios quiere formar en nosotros esa paciencia, quiere forjar nuestro carácter. Entonces, forjar en nosotros el carácter de Jesucristo. Entonces dice ahí en Santiago 1 que tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, no salgamos corriendo de la prueba, no nos angustiemos, no nos desesperemos, no perdamos la cabeza. Dejemos que Dios complete lo que quiera completar en medio de la prueba que nos está tocando para que no nos falte cosa alguna. En otras palabras, para que se lleve a la plenitud del proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y luego inmediatamente dice, y si alguno de vosotros eh, tiene falta de sabiduría. Otra manera como podríamos traducir o interpretar esa frase es, y si alguno de ustedes no sabe qué hacer en medio de la prueba, si alguno de ustedes, porque la palabra sabiduría en la Biblia no tiene que ver solamente con un conocimiento de algo, sino con la práctica, con sí, las decisiones cotidianas que nosotros Saber actuar, realizamos. Eso, ¿qué saber actuar. hacer? Correcto, correcto, Tomás. Entonces, si alguno de ustedes no sabe exactamente qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar frente al problema, frente a la prueba que está pasando, pídale a Dios sabiduría. Señor, ¿qué hago aquí? Señor, en medio de todo esto, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál debe ser mi actitud, mi respuesta, mi reacción?
Y Dios nos va a decir, nosotros podemos tener la seguridad por este verso de que Dios nos va a indicar lo que debemos hacer. Si nosotros con humildad le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en medio de esta situación por la que estoy pasando, y el Señor va a mostrarme por su palabra, de alguna manera, por medio de una prédica, por medio de su palabra, por medio del Espíritu de Dios en nosotros, trayendo a nuestra mente alguna idea, algún plan, etcétera. Y cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada, lo que está diciendo es, pues tenga esa seguridad de que estamos en las manos de Dios y no te pongas ahí, ay, que Dios, ay, Diosito, ojalá me esté oyendo. No, el Señor te oye, Él está a cargo, Él se va a encargar, Él tiene todo en control, solamente confía en Él. ¿Y qué pasa con esa persona? Pues esa persona no va a ser arrastrada no va a mantener emocionalmente como una montaña rusa y que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y con esa inestabilidad emocional, sino que va a estar bien puesta, sabiendo que Dios está al frente y que puede confiar en el Señor en medio del vendaval, de la tormenta, tal como le pasó a Pablo en el naufragio. Todo mundo, estaban 250 y algo personas, estaban preocupados. La Biblia dice que habían perdido toda esperanza de vida en medio del mar, 15 días sin ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y por ahí va saliendo el apóstol Pablo diciéndole a todo el mundo, deberían comer, vamos todos a comer tranquilos. Y una reacción completamente diferente. ¿Y por qué este hombre está hablando de esa manera? Y él dice, lo que pasa es que anoche vino un ángel de Dios para decirme, ninguno va a morir, todo está tranquilo, ustedes no ven el sol, ni la luna, ni las estrellas, pero Dios sí los está viendo a ustedes en ese mar allá embravecido, Él está en control. Así que, amado hermano, confíe en el Señor, ánclese en Él, no en la oración, no en el pastor, no en el pensamiento positivo, en la buena vibra, como algunos dicen, sino en el Señor, en su fidelidad, en su bondad, en su poder. Bien, antes de oír otro comentario, aquí quiero recordarles que ustedes nos pueden escribir. Estamos en este email que usted tiene allí, hablemosdeapologética@gmail.com. Ahí puede usted, hermano, hacer su comentario. Algunos nos han escrito también, por supuesto, por WhatsApp a nuestros teléfonos, pero si lo hace aquí, pues quizás podemos ventilar aquí, publicar, como alguien lo ha hecho algunas veces, un comentario y enriquece también. No olvide aportar aquí también en los comentarios en vivo del programa. No sé, compañeros, algo más acerca de por qué Dios no responderá a algunas peticiones. Realmente hay gente muy enferma que, como decía el hermano John Freddy, dirá, ¿y qué? ¿Será que también me va a morir de esta enfermedad? Bueno, lo que pasa es que John Freddy mencionaba ahora el aspecto del carácter. Dios está interesado en formar nuestro carácter más que en tal vez respondernos a todas nuestros deseos. Hay algunas premisas en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas dice, Dios tiene cuidado de ustedes. Y Pedro entonces dice, depositen toda su ansiedad, descarguen su ansiedad en la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces estaba aquí mirando el caso de Pablo. Pablo dice que 3 veces había rogado al Señor, según los que explican, esa expresión es un hebraísmo, es decir, que no eran solo 3 veces, sino varias veces, pidiéndole a Dios que le quitara alguna situación que era como un aguijón que lo estorbaba. Algunos dicen que era su falencia en la visión, otros tal vez que un dolor en la espalda precisamente producido por esto. Otros dicen que el aguijón al cual se refería el apóstol Pablo era algún aspecto de su carácter. La seguridad de Pablo rayaba de pronto en prepotencia, un poquito de arrogancia o en una confianza excesiva en sí mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Creo yo me aferro a la tercera interpretación,
Y Pablo, cuando uno lee a Pablo, sí muestra algunos rasgos de eso. Y ese carácter de él en algunos momentos lo llevaba a verse como prepotente y él se sentía mal. Y era el aguijón en su carne, es decir, ese aspecto de su naturaleza, pues lo confrontaba en el hecho de darle la gloria a Dios, de depender de Dios. Evidentemente Pablo era un hombre visionario, etcétera. Pero él había pedido al Señor. Yo me imagino a Pablo diciéndole que le quitara ese aspecto de su carácter que en algún momento ya se veía era como un defecto, un error. La respuesta del Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi capacidad, mi provisión, mi dotación, pues esa palabra poder pudiera como entenderse de esa manera, se perfecciona en tu incapacidad. O sea, cuando tú ya tienes un límite, Pablo tenía ese ímpetu y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de hecho dice: no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, es unas expresiones ahí, y fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Wow! Entonces él mismo está experimentando o contando su experiencia, y conozco a tal hombre, aunque está hablando en tercera persona, pero mire usted que hay una tendencia como a un alto concepto. Fue arrebatado, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de lo que en mí ve u oye de mí. Pero ya lo había dicho, ya lo había dicho, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofrece, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo ya había aprendido la lección y entendió que ese defecto, ese rasgo de su carácter, Dios no se lo iba a perfeccionar, no lo iba a cambiar, lo iba a dejar así, precisamente como un método para que Pablo recordara que por más apóstol que fuera, por más eficaz, eficiente, visionario, tantos logros que estaba alcanzando, tenía defectos, era un ser humano necesitado de Dios. La oración entra en ese contexto. Uno, a través de la oración, debe entender que hay una parte devocional de la oración donde yo tengo o expreso, demuestro algún tipo de reverencia, y ahí donde le pongo de pronto el elemento ceremonial, como el ejemplo que mencionaba Donay ahora del niño que oraba: oh amantísimo Padre Celestial. Sí, la oración tiene un aspecto devocional, pero es que la oración es aplicable a la cotidianidad de la vida, de tal manera que uno en cualquier momento puede hablar con Dios y esperar que Él le hable. Hay cosas que Dios tiene establecidas en su propósito para el establecimiento de su reino, para el cumplimiento de sus promesas. Y Él nos va a responder en aquellas cosas que ha prometido y que tiene planeadas. Yo pienso que hay pequeños detalles en la vida donde Dios le da gusto a uno, y uno pide al Señor hasta por lo mínimo que no está establecido dentro del propósito de la expansión de su reino, pero que Dios en su amor y en esa relación tan espontánea, Dios le concede. Eso no quiere decir que yo todo lo que le pida en oración, entonces Él me lo va a conceder. Yo pienso que Dios tiene un aspecto de la relación con nosotros, no de culto, no de religiosidad, sino de una relación muy natural, muy, en cierta manera, ocasional, espontánea, como cuando el niño va con uno y va uno, el propósito es, uno va a comprarle a su hijo los elementos para la escuela, y
y ropa para que vaya a estudiar. Ese es el propósito de ir a la tienda. Pero en el camino vio una tienda de helados o de dulces. No era el propósito llevarlo a comer helado. Vamos a comprar estas cosas y ahí está el presupuesto. Pero en el camino el niño se antoja y le dice, papá, regálame un helado. No salimos a eso. Vamos con un propósito. Pero uno de padre, como para dar ese gusto, yo pienso que así es la relación, porque de hecho la analogía que se hace entre el Padre Celestial y sus hijos, entonces en algunos momentos Dios pueda, pero Dios en su soberanía lo responderá así, pero tiene que ver mucho el tipo de relación que yo demuestre con Dios. Ujú. Sí, yo quería también aportar, Ajá. muy importante lo que dice el hermano Franklin. Santiago, el pasaje que estamos analizando, dice algo que la verdad suena extraño. Dice que tengamos sumo gozo cuando estemos pasando pruebas, ¿no? Dificultades. Entonces, por lo general, el creyente promedio, cuando está pasando por esas dificultades, esas pruebas, tiende como a dudar, ¿no? Como a dudar, ¿será que Dios sí está a mi lado todavía? Porque me siento como abandonadito. Entonces empieza a entrar esas dudas, ¿no? Entonces lo que Santiago quiere recalcar es que en un momento donde necesitamos urgentemente la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, la comprensión de lo que está ocurriendo, de lo que hay detrás de todas esas pruebas, ya esa sabiduría es lo que necesita el creyente ya en medio de las pruebas. Entonces, me parece que es muy importante para el pueblo de Dios que cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas, momentos difíciles, hay una oración, hay una petición que según Santiago debemos hacer como principal, ¿ya? Y es, Señor, dame el entendimiento, ayúdame a comprender, ¿ya? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Por qué estás permitiendo estas pruebas? O sea, lo que quiere transmitir entonces Dios a través de Santiago es que detrás de las pruebas, de las dificultades, ya hay un propósito de Dios, pero para entender y recibir ese propósito de Dios con sumo gozo, se necesita definitivamente entendimiento, sabiduría. Anoche yo les comentábamos con los hermanos de un milagro que ocurrió, pero también de otra situación en la que decimos, entre comillas, Dios no ha obrado, aunque Dios sí está obrando. Entonces yo les comentaba a los hermanos que lo importante aquí es también tener esa confianza en Dios y en su soberanía, ¿no? Y yo confío en que Dios no es menos bueno que yo. Si yo quiero algo y yo pienso que si yo fuera Dios lo haría, de pronto no, porque si fuera Dios sabría bien las consecuencias, los resultados que no lo sabemos nosotros. Entonces, eso es como, sí, el apóstol, creo que Franklin citaba ahora a Pedro, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado, ¿no? Esa es la confianza nosotros tenemos, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Todos somos pentecostales, somos pastores, hemos visto milagros, hemos experimentado en nuestra propia vida seguramente sanidades, prodigios maravillosos, pero también sabemos que aunque el Señor tiene el poder para sanar a todos y cualquier tipo de enfermedad, porque yo he visto gente sanada de SIDA, de cáncer, de cosas que ya estaban desahuciados, milagrosamente. Sin embargo, Dios pues no a todos los sana. ¿Por qué? Eso está ya en la soberanía de Dios. Yo no tengo por qué aprobarle el plan a Dios. Yo no soy del comité revisor de sus planes. Confiemos en el Señor. Creo que ha sido enriquecedora esta charla. Espero que para ustedes también, hermanos, amigos. Y queremos invitarles. Vamos a hablar de otros punticos más acerca de la oración, que es un tema pues que hay muchas cositas que mirar, muchos pasajes que analizar.
hoy giramos en torno a este tema de las peticiones en la oración. Porque hay versículos que parecieran ser un cheque en blanco, pida lo que quiera que Dios le va a dar, pero porque otros dicen, pero usted está pidiendo y no recibe, ¿por qué? Y en la práctica, en nuestra congregación, en nuestra vida, vemos eso. Algunos hermanos, pues, confiando en el Señor, están pidiendo y todo, no es que duden de que Dios no sea capaz, pero no reciben lo que están pidiendo. ¿Qué está pasando allí? Y los que sí, oh, gloria a Dios, hermano, Dios sí, soy de los consentidos de Dios. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo ya. Espero que esto le haya ayudado a usted, mi hermano y amigo, que está en esa situación también, pidiendo a Dios por alguna situación. Y vamos a hacer una rondita final de conclusiones, ya animando de todas maneras a todos a seguir orando. Oiga, ore, no deje de hablar con Dios, porque como decía Franklin, también es en México dicen, yo quiero hablarle, allá lo decían así, yo no quiero hablarle de religión, yo quiero hablarle de relación. Y eso es verdad, es verdad. Con Dios no es cuestión ¿qué? De liturgia, se me quedó una frase que oí ayer del hermano. No, es cuestión de frescura, ¿no? Vamos a hablar como quien habla con un amigo, ¿no? Entonces, ya miraremos otros ejemplos de oraciones. Vamos a hacer la rondita así en el sentido antihorario. A ver, aquí está el hermano Franklin, luego John Frey y finalmente Tomás cierra el programa hoy. Dios les bendiga a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Entonces, hermanos, no olvide compartir también el enlace con sus contactos, sus amigos, si este programa es de bendición para usted. Seguramente también para ellos será de bendición. Entonces, vamos a hacer esta ronda final, hermano Franklin. Acláreme, Adonai, comentario, resumen o del... Sí, como una conclusión del tema de hoy, que es las peticiones y la oración. Definitivamente nosotros demostramos nuestra confianza y dependencia en Dios a través de la oración. En la emisión pasada mencionábamos que el tiempo que se dedique a la oración no es como requisito, sino esa demostración de dependencia, de humildad. Y tenemos que mantener la oración, es el recurso que el Señor nos ha dado, y confiar en el propósito de Dios. Lo primero es que nosotros estemos claros en esto, dispuestos a vivir en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. El Señor dijo, hágase tu voluntad. Cuando habló de la oración, respondiéndole a sus discípulos, enséñanos a orar. Aprender a orar no es decir palabras bonitas, sino saber utilizar la oración y acomodar la oración a la voluntad de Dios, el tiempo, el horario, el lugar, la postura física es en alguna manera, entiéndanme, irrelevante, porque no podemos hacer de la oración una práctica mística, pero es el recurso maravilloso en que nosotros podemos conocer a Dios, crecer en nuestro carácter y tener una vida asertiva, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ese es mi comentario. Bueno, muy bien. Ha sido un programa muy interesante. Yo me regocijo con esto que hemos venido ofreciendo a los hermanos que están allí presentes en este programa y todos los que se conectarán después. Y yo quisiera añadir esto que yo considero que es una realidad, y es que, bueno, los seres humanos no, por naturaleza, no somos muy buenos para orar, aunque es una necesidad universal, como nos expresaba Franklin en el programa pasado. Nadie realmente se siente al 100% bien de su vida de oración. Tal vez usted dirá, uy, pero hermano John Freddy, ¿cómo así? ¿Usted no se siente al 100% bien? Yo les aseguro que si usted hace una encuesta y pregunta, no va a tener usted una persona que diga, no, yo me siento el 100% muy bien de mi vida de oración. Y tal vez eso lleva a algunos creyentes a pensar que su vida, que su relación con Dios es como una relación de segunda clase, ¿no? Como muy diferente a la de otros, así. Pero yo te quiero decir algo, no te sientas así.
estaba leyendo hace años que se hizo una encuesta acerca de, se hizo la pregunta, ¿cómo se siente usted en su vida de oración? Y las respuestas fueron, me siento frustrado, me siento inepto, me siento confundido, me siento como que no pasa nada, necesito como ayuda para seguir en mi vida de oración. Y eso fue un resultado muy, muy interesante. Le voy a decir la verdad. El apóstol Pablo, que es a quien yo considero el cristiano más influyente de todos los tiempos, escribió 13 libros de la Biblia, algunos le asignan 14. Él mismo dijo que él no sabía en ocasiones cómo orar apropiadamente. Ni siquiera el apóstol Pablo se sintió en ocasiones el 100% seguro de que lo estaba haciendo correctamente. Y por eso, pues, en Romanos 8, él dijo, no sabemos cómo pedir. Él lo escribió de esa manera, aunque fue un hombre tremendamente usado por Dios. Pero él mismo da la respuesta. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando tú no sabes qué pedirle al Señor, sino que te sale es un gemido, que te sale es un llanto, una angustia desde tu corazón y no hay palabras. Es el Espíritu de Dios convierte ese gemido en una oración conforme a la voluntad de Dios y nos ayuda en nuestra debilidad. Yo glorifico a Dios porque por eso es que dice la Biblia, en el Señor estamos completos, no estamos nosotros como Dios nos está diciendo, como miren a ver cómo le hacen y ojalá lo hagan bien y espero que lo hagan bien, a ver si yo hago algo a su favor. No, el Señor está allí diciendo, yo conozco tu corazón, solamente acércate, dame tu corazón, vamos yo te voy a ayudar, te voy a dar la fortaleza y confiamos en el Señor y Él va a llevarnos en el cumplimiento de su propósito. Desahoguemos nuestro corazón delante de Dios en oración, metamos en nuestra mente su palabra, su verdad, que esa verdad nos va a ir dirigiendo en esa oración conforme a la voluntad de Dios. Y en ocasiones te va a salir un gemido en medio de tu necesidad. Confía en que Dios entiende qué es lo que tú más necesitas y Él, conforme a su voluntad, va a responder para llevar a cabo sus propósitos. Dios les bendiga. Bueno, quiero finalizar con esto. Ustedes se han dado cuenta de que hemos estado analizando 3 pasajes bíblicos y mire cuán importante es saber leer la Biblia. La Biblia y los pasajes bíblicos no están allí como una cantidad de proverbios, ya frases independientes. Mire lo que acabamos de hacer aquí entre todos los compañeros. Interpretar esas frases, esas oraciones a la luz ya del contexto. Entonces, les queremos invitar a todos los hermanos a que leamos de forma correcta la palabra de Dios. ¿Ya? Fíjate qué viene diciendo el escritor. ¿Ya? Y ahí está la respuesta. Mire que hemos enseñado sobre las peticiones en las oraciones. Y la misma Biblia, ya ni siquiera nosotros, ¿no? La misma Biblia nos da la respuesta. Así que, cuán importante, ya, y es una bendición de Dios, ya tener estos programas. Hablemos de apologética. Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Dios les bendiga a todos, hermanos.